Hermanos, Dios les bendiga. Buenas tardes. Estamos aquí, hermanos, otra vez mostrando esto por medio de las redes sociales. Hermanos, saludos a todos los que viven en San Bernardino y hermanos de la iglesia. Gracias, hermanos, por estar sintonizados aquí para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Ahora, hermanos, vamos a seguir, hermanos, con lo que viene siendo conociendo a nuestro Dios. Me acuerdo, hermanos, la semana pasada estuvimos hablando unas cosas acerca de la doctrina de Dios, hermanos. Entonces vamos a seguir conociendo quién es nuestro Dios. Ok, hermanos, gracias por estar sintonizados y hermanos, vamos a orar para que Dios pueda usar este tiempo, hermanos, para su honra y su gloria, y también, hermanos, podamos aprender más acerca de quién es nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Y es necesario, hermanos, conocer a nuestro Dios. Es necesario, hermanos, porque necesitamos saber desde el principio quién es Él. Quién es Él y para poder adorarle como Él quiere. Y vamos a ir avanzando, hermanos, en estas doctrinas. Vamos a estar hablando de quién es Él, qué es lo que le agrada. Vamos a estar hablando muchas cosas, hermanos. Pero al principio, hermanos, tenemos que saber quién es nuestro Dios. Y el tema que voy a hablar ahora, hermanos, voy a hablar acerca de la Trinidad, conociendo al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si no terminamos la lección, vamos a seguir el domingo y la próxima semana el jueves, y así vamos a seguir, hermanos. Pero vamos a orar, hermanos, para que Dios use este tiempo. Vamos a orar, incline su rostro y vamos a orar. Señor mi Dios, gracias, Señor, porque usted, Señor, es bueno, Señor, y nos ha dado otro día de vida, Señor. Gracias, mi Dios, porque aún, Señor, a partir de todo lo que está pasando, Señor, allá afuera con este virus y todo eso, Señor, usted nos ha mantenido a nosotros con salud, Señor. Gracias, mi Dios. Usa este tiempo, Señor, para su honra y su gloria, Señor, para poder aprender más acerca de usted, Señor, y cómo nosotros, Señor, podemos servirle mejor, Señor, ya conociéndole usted, Señor. No servimos a otro Dios, no servimos a nadie más que usted, al Dios de los ejércitos, al Dios de Israel. A usted es el que le servimos, Señor. Gracias, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Y así, hermanos, la semana pasada, hermanos, estuvimos hablando, y voy a dar un repaso, hermanos, para los que no estuvieron la semana pasada. Estuvimos hablando, hermanos, acerca de la doctrina de Dios, acerca de la existencia de Dios. Hablamos que la Biblia, hermanos, no busca probar que Dios existe, sino simplemente lo afirma. Y también hablamos, hermanos, acerca de que el uso de la razón prueba que Dios existe. Entonces, hermanos, dejemos que el necio, porque el necio sabe que hay un ser supremo. El necio sabe, pero no quiere o pelea en contra de lo que Dios puso en nosotros, de creer en un ser supremo. Entonces ellos pelean, dicen que no hay nada, y pelean en contra de lo que Dios ya nos puso ahí adentro de nosotros. Entonces, hermanos, la Biblia los llama necios. ¿Okay? La Biblia los llama necios ahí en el Salmo 19, versículo 1. ¿Okay? Ahora, esto hablamos la semana pasada, hermanos. También hablamos acerca de la naturaleza de Dios. Que Dios, primeramente, hermanos, Dios es espíritu. ¿Okay? Que Dios es espíritu y es necesario que le adoremos en espíritu. ¿Okay, hermanos? No en la carne, sino en espíritu. ¿Okay? La vida cristiana, hermanos, es una vida espiritual. ¿Okay? Entonces, hermanos, para nosotros poder vivir la vida cristiana, necesitamos vivirla en el espíritu. ¿Okay? Necesitamos alimentar nuestro espíritu. Y lo que hablamos, hermanos, el mes pasado, creo que hablamos acerca de la doctrina de las escrituras. Entonces, hermanos, para nosotros poder discernir la palabra de Dios, por poder discernir este bendito libro y su palabra, necesitamos estar o discernirlo espiritualmente. ¿Ok, hermanos? Es necesario alimentar nuestro espíritu. ¿Ok? Ahora vimos que Dios es espíritu. También vimos, hermanos, que Dios es también una personalidad. ¿Ok? Dios es una personalidad. Tiene nombres, hermanos, como Padre, que lo muestra. Vimos ahí en Mateo 11:25. También vimos, hermanos, que piensa como una persona. Vimos también, hermanos, que tiene emociones como una persona. ¿Se acuerda que vimos Génesis 6:6? Donde le dolió en su corazón. ¿Okay? Poquito antes de construir ahí el arca,
que construyó Noé. ¿Ok, hermanos? Entonces, última cosa que vimos también que Dios tiene voluntad como una persona. Dios tiene voluntad como una persona. ¿Ok, hermanos? Entonces, quiero empezar, hermanos, quiero que vayamos allá a la Biblia y quiero empezar con un versículo ahí. Vamos a empezar con un versículo y vamos ahí a Segunda de Corintios. Vamos ahí, hermanos, a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Y vamos ahí, hermanos, al capítulo 13. Capítulo 13, versículo 14. Quiero empezar con este versículo, hermanos. ¿Okay? Vámonos ahí todos, hermanos. Segunda de Corintios 13, 14. ¿Lo tienen? Amén. Ok, hermanos. Dice así, hermanos. 13, 14 dice: la gracia del Señor, ¿qué? Jesucristo. ¿El amor de quién? De Dios. Y la comunión del Espíritu, ¿qué, hermanos? Santo, sean con todos vosotros. Amén. ¿Qué, hermanos? Ahí podemos ver, hermanos, la Trinidad. La Trinidad. Ahora, hermanos, déjenme decirle algo, hermanos. La Trinidad no está, hermanos. La palabra Trinidad no está en la Biblia. ¿Okay? No lo va a encontrar en la Biblia. Ahora, fíjense, hermanos, vamos a aprender que aunque la palabra Trinidad no está en la Biblia, hermanos, tenemos un Dios trino. Ahora, muchos no les gusta esa palabra o dicen que la palabra Trinidad o esa creencia de la doctrina de la Trinidad viene de la Iglesia Católica. Eso no es verdad, hermanos. Eso está en la Biblia. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros, hermanos, no podemos negar que Dios Padre sea Dios, ¿verdad? Nadie puede negar que Jehová es Dios. ¿Ok? Nadie lo puede negar. Ahora, también vamos a ver, hermanos, que no podemos negar que Jesús sea Dios. No podemos negar. A Jesús lo iban a apedrear ahí, hermanos, cuando decían que él blasfemaba, haciéndose igual a Dios. ¿Ok? La palabra de Dios, hermanos, creo que está ahí en Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos, dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, podemos ver esas cosas, hermanos, y vamos a ver otras cosas más, hermanos, donde no se puede negar que Jesús es Dios. Ahora, también podemos ver, hermanos, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, vamos a ver también que no se puede negar que Él sea Dios. El Espíritu Santo, hermanos, no es una fuerza activa de Dios, como algunas religiones han tratado de decir, que es solamente una fuerza activa como Dios, como si fuera una energía, como la luz, algo similar. Entonces, hermanos, vamos a aprender que es una persona, el Espíritu Santo es una persona también que hace juicios. Por ejemplo, Ananías y Zafira. Ahí, hermanos, los apóstoles llamaron y dijeron que Ananías y Zafira no mintieron a los hombres, sino mintieron a Dios. Mintieron, ahí también dice, al Espíritu Santo. Entonces vamos a ver todas esas cosas ahorita, hermanos. Vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿ok? Pero vamos a ver acerca de la Trinidad, ¿ok? La palabra Trinidad, hermanos, como les dije, no está en la Biblia, ¿ok? Pero no podemos negar que el Padre, Hijo y Espíritu Santo, no podemos negar de que alguno de ellos no sea Dios, ¿ok? Entonces vamos a ver que son Dios, hermanos, los tres. Ahora, a veces, hermanos, no podemos entender por qué. Y a veces tratamos de explicar por qué. Ahora, he hablado con personas y me han dicho, bueno, es que la palabra Trinidad y eso no está en la Biblia y todo esto. Bueno, pues no uses la palabra Trinidad. Pero no puedes negar que el Padre es Dios, no puedes negar que el Hijo es Dios y que el Espíritu sea Dios. No, pues no lo puedo negar. Pues entonces, pues, ¿verdad? La palabra Trinidad es simplemente una palabra que usamos nosotros. Pero estuve mirando el diccionario, hermanos, y fíjense, hermanos, fíjense lo que dice. La Trinidad, hermanos, es una distinción de tres personas divinas en una sola esencia. ¿Ok? Son tres personas divinas en una sola esencia. Ahora, otro diccionario dice esto, hermanos. La Trinidad es la unión de tres personas.
O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en una deidad. De tal manera que los tres son un Dios en cuanto a sustancia, pero tres personas en cuanto a individualidad. ¿Ok, hermanos? Es lo que miré en el diccionario. Y podemos ver, hermanos, lo que quiere decir, lo que significa en el diccionario la palabra Trinidad, un diccionario bíblico. ¿Ok, hermanos? Ahora, vamos a ver, hermanos, unas pruebas, hermanos, de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Vamos a ver la Trinidad en el Antiguo Testamento, ¿ok? Vamos a ir al Antiguo y después vamos a pasar al Nuevo Testamento. ¿Ok, hermanos? Vamos a ir, hermanos, a Génesis 1:26. Vámonos ahí a Génesis 1:26. Génesis 1:26. ¿Ok, hermanos? Génesis 1:26. Fíjese lo que dice aquí, hermanos. ¿Ya lo tienen todos? Amén. Fíjese lo que dice. Dice, entonces, y quiero que pongan atención, hermanos, a estas palabras que dice. Dice aquí, entonces dijo Dios, dice ¿qué? Hagamos. Es más de una persona, hermanos, ¿ok? Hagamos al hombre a nuestra, ¿qué? Imagen. A nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. A nuestra semejanza. ¿Qué es lo que está en el cielo, hermanos? Posible, ¿quién puede decirme, hermanos? ¿Qué está en el cielo? ¿Samuel? Heaven. Está el cielo, pero ¿qué hay allá en el cielo? Palomas y birds. Sí, pero allá donde está Dios. Oh, ¿Qué hay alrededor de Dios? gold. ¿Qué más? Personas. People, yeah. ¿Qué tipo de personas hay allá? ¿O qué tipo de espíritus hay allá? Yeah. Angels, así es, mijo. Angels, ¿ok? Ángeles, dice Samuel. Ángeles. Hay ángeles en el cielo. Entonces, fíjese muy bien, hermanos. Cuando aquí dice hagamos, fíjese, cuando dice hagamos, se refiere que Dios estaba hablando con alguien más que estaba ahí con él. Alguien más estaba ahí con él. Ahora, si uno dice, bueno, pues vamos a hacer, si fueran los ángeles que estuvieran hablando con Dios, o si Dios estuviera hablando con los ángeles, y Dios le dijera a los ángeles, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen, no sería correcto, porque Dios, primeramente, no es un ángel, y nosotros tampoco somos ángeles. Entonces, ¿a quién le pudiera estar hablando Dios? Cuando dijo, hagamos, ¿ok? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿A quién estaba hablando, hermanos? Hágase esa pregunta. ¿A quién estaba hablando? ¿Ok? Ahora, fíjese. I have a question. Fíjese, hermanos. Vamos ahí a Génesis 3:22. Vamos a ver otro, hermanos. Génesis 3:22. Fíjese lo que dice. Génesis 3:22. ¿Tiene, hermanos? Génesis 3:22. Fíjese qué interesante lo que dice ahí, hermanos. Dice ahí, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de ¿qué? De nosotros. Uno de nosotros. Fíjese, hermanos, uno de nosotros. ¿Ok? El hombre es uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. ¿Ok? Y dice, ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Ok, hermanos? Entonces dice, uno de nosotros. ¿Ok? He aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿Ok, hermanos? Vamos a otro versículo, hermanos. Vamos a Génesis 11:7. Génesis 11:7. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. Génesis 11:7 dice, ahora, ¿lo tiene, hermanos? Ven. Dice ahí, hermanos, Génesis 11:7. Dice, ahora pues, descendamos, fíjese, ahora pues, descendamos y confundamos. Fíjese, hermano, no dice, desciendo y confundo. No,
Dice, ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua. Interesante, ¿no, hermanos? Descendamos y confundamos. ¿Ok? Ok, hermanos, vamos a ir a otro versículo, hermanos. Vamos a ir a Isaías 6:8. Quiero ponerle esto en su mente, hermanos, acerca de que existe la Trinidad en el Antiguo Testamento. Fíjense, hermanos, vamos a Isaías 6:8. Isaías 6:8, hermanos. ¿Ok? Vamos ahí a Isaías 6:8. Isaías capítulo 6, versículo 8. Fíjense lo que dice aquí, hermanos. Dice, fíjese, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por qué? Por nosotros. Fíjense, hermanos, ¿quién irá por nosotros? Ok, hermanos, bien interesante, hermanos, esto. Dice, entonces, respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Ok, fíjese, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? Ok, y podemos ver, hermanos, más versículos y más pruebas, hermanos, acerca de la Trinidad, pero creo que esto, hermanos, es suficientes versículos para que usted los pueda analizarlos, pueda estudiar y podamos ver, hermanos, que nuestro Dios es un Dios trino. ¿Ok? Vamos a ver ahora, hermanos, algunas pruebas de la Trinidad en el Nuevo Testamento. Vamos a ir al Nuevo Testamento, hermanos, y vamos a Mateo 3:16. Vamos a Mateo 3:16. Mateo 3:16. Fíjese lo que dice. Mateo 3:16. Vamos a ver. Fíjese lo que dice, hermanos. Podemos ver la Trinidad en el Nuevo Testamento. Fíjese lo que dice. Dice, el 16. San Mateo 3:16. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, ¿ok? Subió luego del agua. ¿Ok? Vemos a Jesús ahí que subió del agua. ¿Ok? Vemos a Jesús. Y aquí los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de ¿quién? De Dios. ¿Ok? Tenemos a Jesús. Ahora ya tenemos al Espíritu de Dios que descendía como paloma. ¿Ok? Ya tenemos dos. Y venía sobre él. ¿Ok? Ahora fíjese. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Ok? Entonces podemos ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, quiero que vean, hermanos, vamos ahí al libro de San Juan. Vamos ahí a San Juan. Y vamos ahí, hermanos, al capítulo 1. ¿Ok? ¿Quién es quien estaba con Dios, Padre, en el principio? ¿Quién era? ¿Ok? ¿Quién era el que estaba ahí? Y ahorita vamos a ver, hermanos, a quién, cuando Dios estaba hablando y dijo descendamos, cuando dijo confundamos, hagamos nuestra, todas esas palabras, hermanos, que dijo, ¿a quién estaba hablando? Sabemos que no eran los ángeles, hermanos, porque los ángeles son muy diferentes a nosotros, ¿ok? Fíjense, hermanos, lo que dice San Juan 1:1, ¿ok? Vamos todos ahí, hermanos, San Juan 1:1. Dice así, en el principio era el verbo, y el verbo era ¿con quién? Con Dios, ¿ok? Fíjese, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era ¿quién, hermanos? Dios. Entonces ahora aquí nos está diciendo, hermanos, que en el principio ahí estaba el verbo con Dios, y también nos está diciendo que el verbo era Dios. Ahora, ¿quién es este verbo, hermanos, que estaba en el principio con Dios? ¿Quién es? Vamos ahí, hermanos, vamos a brincar al versículo 14.
San Juan, capítulo 1, versículo 14. Fíjese. Fíjese lo que dice aquí, hermanos. Dice, y aquel verbo fue hecho ¿qué? Fue hecho carne. ¿Ok? El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Ok? Ya sabemos quién vino de arriba, quién se hizo carne a través de la Virgen María. Y sabemos que ese es Jesús. ¿Ok? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito ¿de quién? Del Padre. ¿Ok? Estamos hablando del Hijo unigénito del Padre. Aquí estamos hablando del Hijo, estamos hablando del Padre. ¿Ok? Aquí estamos hablando de dos. Ahora, vamos a ir, hermanos, a Génesis 1:1. Vamos a ver ese principio. ¿Ok? Principio. Ahora, hermanos, quiero que entiendan que cuando la Biblia, la semana pasada lo dije, cuando la Biblia habla, en este caso, de Jesús como el primogénito, está hablando la palabra primogénito, que quiere decir heredero. ¿Ok? Es heredero. ¿Ok? No quiere decir que Jesús o el verbo tuvo un principio. No, porque Dios no tiene principio ni tiene fin. Y vimos ahí en Juan 1:1, hermanos, que el verbo era Dios. El verbo estaba con Dios. ¿Ok? Y vemos que Él está en el principio. Ahora, para ver el principio, hermanos, vamos a Génesis 1:1. ¿Ok? Génesis 1:1. ¿Ok, hermanos? Espero que no esté yendo muy rápido, hermanos, pero el tiempo, hay muchos versículos, hermanos, y el tiempo. ¿Ok? El tiempo es muy poco. ¿Ok? Fíjese lo que dice aquí, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y ¿qué? Y la tierra. ¿Okay? Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Y el qué, hermanos? Y el Espíritu. Fíjese. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, hermanos, podemos ver, hermanos, que el Espíritu estaba ahí también, hermanos. El Espíritu Santo estaba ahí también en la creación. Ahora sabemos, hermanos, que en el principio Dios, ¿ok? Dios Padre está ahí. Vemos que el verbo estaba en el principio. Y vemos que el Espíritu de Dios también se movía sobre la faz de las aguas. Entonces vemos a los tres, hermanos, ahí en la creación. ¿Ok, hermanos? Lo vemos ahí en la creación. ¿Ok? Ahora, vamos a seguir adelante, hermanos. Vamos ahí ahora, hermanos, a Mateo 28:19. ¿Ok? Mateo. ¿Ok? Vimos la Trinidad, hermanos, en el bautismo de Jesús. Ahora, también vemos, hermanos, la Trinidad en la forma en que nosotros nos bautizamos. No es casualidad, hermanos, que Jesús ordenó esa forma de bautismo. ¿Ok? Vamos a ir, hermanos, a Mateo 28:19. Mateo 28:19. ¿Ok? Mateo 28:19. Y es la forma, hermanos, que Jesús nos envió para bautizar, para ser bautizados. ¿Ok? Mateo 28:19. Fíjense lo que dice aquí, hermanos. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de ¿qué, hermanos? Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok, hermanos? Aquí se manifiestan las tres personas. ¿Ok? Entonces, y aquí está hablando Jesús. No está hablando ninguna otra persona, hermano. Está hablando directamente de la boca de Jesús. ¿Ok, hermanos? Directamente de la boca del Verbo. ¿Ok? Y ahora vamos a ir, hermanos. Vamos a ir a 2 de Corintios 13:14. 2 de Corintios 13:14, hermanos. 2 de Corintios
13, 14. Y el que vimos el versículo al principio, hermanos. Fíjense lo que dice aquí, hermanos. Dice, y la gracia del Señor, ¿qué? Jesucristo. ¿Ok? Ahora, vemos la gracia del Señor, la S mayúscula. ¿Ok? La gracia del Señor en mayúscula, Jesucristo. Y el amor de Dios, mayúscula. Y la comunión del Espíritu Santo, mayúscula. Sean con todos vosotros. Amén. ¿Ok, hermanos? Podemos ver ahí claramente la Trinidad. ¿Ok? Las tres personas. Ahora, hermanos, como dije la semana pasada, es un solo Dios. Nosotros no creemos, hermanos, en tres dioses. ¿Okay? No está hablando aquí de tres dioses. Está hablando de un solo Dios. ¿Okay? Para que no se malinterprete y digan, bueno, pues a nosotros nos enseñan que son tres dioses, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No, hermanos, eso no es verdad. ¿Okay? Es un solo Dios. ¿Okay? Un solo Dios en tres personas. ¿Okay? Y no podemos negar, hermanos, que el Padre, nuestro Padre sea Dios. ¿Ok? Que el Padre que está en los cielos, no podemos negar que Él sea Dios. No podemos negar, hermanos, que Jesús es Dios. Tampoco podemos negar que el Espíritu Santo sea Dios. ¿Ok? Recuerden eso, hermanos. Ahora, hermanos, vamos a ir, hermanos, a San Juan 14, 16. Libro de San Juan 14, 16. San Juan 14, 16. Fíjense lo que dice ahí, hermanos. San Juan 14, 16. ¿Ok? Fíjense lo que dice. Dice, y aquí está hablando, hermanos, nuestro Señor Jesucristo. Dice, y yo rogaré al Padre. ¿Ok? Dice Jesús, yo rogaré al Padre. ¿Ok? Y Él os dará ¿otro qué, hermanos? Consolador. Y vemos ahí, hermanos, la palabra consolador lo vemos con mayúscula. ¿Ok? Dice, para que esté con vosotros, ¿para qué? Para siempre. ¿Ok? Vemos la Trinidad ahí, hermanos. Vemos cómo Jesús está, son palabras de Jesús. Jesús está hablando y está diciendo, yo Jesús, rogaré al Padre. ¿Ok? Rogaré al Padre. Y luego dice, hermanos, y os dará otro. O sea, otra persona que sea lo mismo que yo. Otro. Por ejemplo, hermanos, si yo digo, si yo no predico, va a venir otro a predicarles. Si yo no predico la próxima semana, va a venir otro a predicar. Voy a dejar que otro predique. ¿Estaré hablando de un gato? ¿De un pájaro? ¿De qué estoy hablando? De otro predicador, de otra persona igual a mí. De otra persona igual a mí. ¿Ok, hermanos? Entonces, aquí cuando Jesús está hablando que rogaré al Padre que envíe otro consolador, igual a Jesús, otro consolador, ¿ok? Para que esté con vosotros, ¿para qué? Para siempre. Siempre. ¿Ok? Para siempre. ¿Ok? Y vemos el versículo 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. El cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Ok, hermanos? Entonces quiero que entiendan bien esto, hermanos. Él está, el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Él va a estar con nosotros y en nosotros. ¿Ok? Y luego dice, no os dejará huérfanos, vendré a vosotros. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Fíjense, hermanos. Y luego dice el versículo 19, todavía un poco, y el mundo no me verá, ¿qué? Más. ¿Ok? El mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo.
vosotros también viviréis. Nosotros también viviréis. Y fíjense, hermanos, ahora, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy, fíjese, que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos los guarda. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi ¿qué? Por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Qué interesante, hermanos, lo que dice aquí. Fíjense lo que dice, hermanos. Dice, el que tiene mi mandamiento y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. En otras palabras, hermanos, yo tengo que amar a Jesús para ser amado por el Padre. ¿Cómo puede ver, hermanos, personas, pseudomaestros, pseudocristianos, pseudopastores, que pueden decir que no hay que recibir a Jesús para ir a Dios? Que hay otras formas, otros mediadores para poder llegar al Padre. Si el Padre y el Hijo uno son. Fíjese lo que dice aquí, hermanos. Póngale atención ahí en San Juan 14, 21. San Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Wow. Qué bendición, ¿no, hermanos? Fíjese el versículo 23. Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama a mí, el que me ama, mi palabra guarda. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él. Y haremos morada con él. Hermanos, fíjese. Versículo 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Así de sencillo, hermanos. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino de quién? Del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. En otras palabras, hermanos, la palabra de Jesús es la del Padre. Es lo que habla Jesús. Las palabras del Padre. Uno son. Versículo 26. San Juan 14, 26. Mas el Consolador, fíjese, por si había una duda de quién es ese otro Consolador. Fíjese lo que dice. Más el versículo 26, 14, 26 de San Juan. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, ¿en qué? En mi nombre. Está hablando Jesucristo. En mi nombre. Él os enseñará todas las cosas. En otras palabras, el Espíritu Santo nos va a enseñar a nosotros. ¿Por qué? Porque vimos que Él está con nosotros y en nosotros. ¿Ok? Y Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En otras palabras, la palabra del Padre, la palabra del Hijo y la palabra del Espíritu Santo son la misma palabra, hermanos. ¿Ok? Es la misma palabra. El Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ok? Hablan de lo mismo. Entonces, hermanos, no se ande creyendo allá que el Espíritu dijo aquí a un profeta que hoy en día que un profeta le dijo esto, que profetizó esto. Eso, hermanos, eso es mentira. ¿Ok? Le cuento, hermanos, le voy a contar una historia. Había una persona, hermanos, que su pastor o su apóstol, ellos le llamaban apóstol y profeta, que esta persona fue a la iglesia
Y el profeta, su apóstol, le dijo, le apuntó ahí y le dijo, tú ven al frente, tú tienes cáncer en el estómago. Y después de que terminó el culto de ella y todo eso, y fue a la casa. Y ella estaba llorando, estaba triste. Y ella nos compartió y nos dijo, bueno, mire, lo que pasa es que mi apóstol me profetizó que yo tenía un cáncer en el estómago. Entonces dije, bueno, pues ya fue al doctor, ya se revisó. Y me dice, no, dijo, no voy al doctor porque eso es falta de fe. Le dijo su profeta. Entonces le dije, entonces yo le comenté, le dije, tiene que ir al doctor. Si le dijeron eso y usted cree eso, usted tiene los síntomas, o qué es lo que siente usted. Y me dijo, es que yo no siento síntomas, pero me siento triste porque me lo dijo un apóstol, uno que es profeta de Dios. Entonces ella decidió, yo le recomendé que fuera el doctor, para que se quitara de dudas. No quiso ir al doctor, dijo que eso sería falta de fe, porque eso fue lo que le dijeron en su iglesia. Entonces, hermanos, ella regresó a la iglesia la siguiente semana, regresó y volvieron a pasar enfrente. Y ahí, hermanos, hicieron un servicio y le puso el apóstol o el supuesto apóstol profeta le puso la mano encima. Y le dijo que le iba a quitar el cáncer que tenía en el estómago. Y ahí estuvo orando y él decía que por el poder del Espíritu Santo, que él empezó ahí a profetizar, a hablar estas llamadas lenguas que hoy está muy a la moda. Y después la miré y regresó ella a la casa. Y la miré y estaba muy contenta y le dije, hola, ¿cómo está? Y me dijo, estoy muy feliz porque me acaban de sanar del cáncer del estómago. Entonces, oh sí, ¿cómo sabe? Y me dijo, es que ya fui al doctor. Fui al doctor y no tengo cáncer. Porque antes de ir al doctor, yo fui con el apóstol que me quitara ese cáncer. Y después él me dijo que fuera al doctor para comprobarlo. Ella fue al doctor y obvio que nunca tenía nada. Pero eso es lo que pasa, hermanos, cuando no conocemos al Espíritu Santo. Cuando no conocemos lo que el Espíritu Santo hace, cómo trabaja Dios, cómo trabaja nuestro Señor Jesucristo y cómo en esos tiempos, hermanos, cómo trabaja el Espíritu Santo en nosotros, hermanos. Y es por eso, hermanos, es necesario saber, hermanos, cómo trabaja el Espíritu Santo en nosotros, hermanos, para no estar confundidos y hacer todo este espectáculo, todas estas vueltas que hacen ahorita en las iglesias, hermanos, todo este desorden que hay, todo, hermanos, por no tomar el tiempo y hablar con el Espíritu Santo para que Él nos muestre la verdad. Dice la misma Biblia, hermanos, que si nosotros pedimos sabiduría a Dios, hermanos, Él nos la dará abundantemente y sin reproche.